Saludos, saludos, bendiciones sean a cada uno de ustedes que ven este contenido, esperando en el favor de Dios de que ustedes sea agradable para ustedes y sobre todo pueda ir respondiendo sus necesidades, sus dudas, que sé que tienen alguna duda en base a todos estos temas que estamos viendo. Hoy tenemos un invitado especial, un invitado que para mí, por lo menos para mí, sé que voy a recibir mucho de él, a Fray Diego Rojas. Él es un fraile. Tiene una mezcla, porque es como un chin de colombiano, un chin de dominicano. Y bueno, ya lo vamos a conocer un poquito más a detalle. Él es licenciado en teología. eh, bueno, yo prefiero que sea el que se presente. Vamos a ver, Fray Diego, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Billy. Pues nada, decías que soy fraile dominico, ¿verdad? Sí, soy de la orden de predicadores. Entonces, a veces choca esto de qué es un fraile. Entonces, un fraile es un hermano de una orden clásica, como los franciscanos, los agustinos, los carmelitas, que viven en comunidad, ¿no? Un fraile viene de frater, eso está emparentada la palabra, somos hermanos, ¿no? Sacerdotes, hay los que no son ordenados, pero lo importante es que seamos hermanos de una orden. En este caso, de la que fundó Santo Domingo de Guzmán, y nos llamamos dominicos, pues por eso. Orden de predicadores, porque nuestra misión es predicar, ¿no? Enseñar, difundir la palabra. Y bueno, soy licenciado en teología, tengo un máster también y tengo otros estudios por ahí, porque parte del carisma de la orden de predicadores es el estudio. Entonces, todo dominico estudia mucho. Pero lo importante, como apuntábamos al principio de la oración, cuando antes de empezar la grabación, es la experiencia de Dios y que no todo sea conocimiento, sino basado en una experiencia de fe. No sea solo conocimiento académico, sino experiencia de fe transmitida. Excelente, excelente. Nada, a mí me gustaría que empezamos quizás explicando, sobre todo a la comunidad, de que estamos viendo un sinnúmero de temas relacionados a las distintas pastorales de nuestra parroquia y Ujú. de nuestra comunidad, pastoral juvenil, social, familiar, catequesis y demás. Y hoy vamos a hablar un tema más en la línea de catequesis. Y creo que sería bueno mencionar el tema de inicio, que es fundamento de la fe cristiana. Específicamente vamos a hablar del credo. Así que, Fray, los micrófonos son suyos. A ver, cuéntenos, ¿qué vamos a escuchar de hoy el credo? Perfecto. Mira, antes de continuar, en la presentación se me olvidó algo. Tú decías que yo era colombiano o dominicano. A ver, yo nací en Colombia, soy colombiano de nacimiento, padres colombianos, pero en el 1991 fui a vivir a República Dominicana y ahí he vivido casi toda mi vida, más de, En Colombia. que en Colombia. Entonces yo soy colombo dominicano, me defino así porque no voy a negar mis raíces colombianas, pero tampoco voy a negar todo lo que he vivido y lo que me he formado en República Dominicana, que es mi segunda patria. De hecho, tengo las dos nacionalidades, ¿no? Ah, pues no, usted es Entonces, dominicano. sí, exactamente, yo soy más Vale. dominicano realmente o sea, por tiempo de vivencia, más dominicano que Sí. colombiano. Entonces ahí cerramos el tema de la presentación. Entonces volvemos a lo que vamos a hablar hoy, que es el credo, ¿no? O el título que es Fundamentos de la Fe. La fe cristiana y la fe católica tiene unas bases, ¿no? Y esas bases se resumen en el credo. Entonces hoy lo que vamos a hablar es qué es el credo, más o menos cómo se formó, cuántos credos hay, una serie de cosas más referentes al símbolo de la fe o cómo profesamos nuestra fe, para irnos aclarando un poco y ser como introducción para los temas que vamos a desarrollar luego en estas catequesis que vamos a dar, que son 7 temas en total. Excelente. Exactamente, ¿no? O sea que ya ustedes saben, tendremos el Fray aquí durante 7 temas y de verdad, vuelvo a reiterar, yo estoy muy emocionado. Vamos a ver. Entonces, Espero no cansarlos mucho. Haremos esto lo más dinámico posible. no se preocupe. Pero bien, entonces, con relación al credo, Ujú. eh, a veces uno, sobre todo los que vamos a la iglesia, dice, pero yo ya me sé el credo, yo sé cuál, el que decimos siempre en la misa y yo solo sé, pero hay veces que quizás lo recitamos, sabemos lo que recitamos, pero no sabemos el por qué lo recitamos o qué significa lo que yo estoy diciendo. Entonces, eh, ¿qué vamos a aprender con usted el día de hoy? Mira, en la misa recitamos siempre, o pasa siempre un problema.
Empezamos con un credo y muy frecuentemente se intercambian dos, porque conocemos dos credos, ¿no? Entonces viene la primera pregunta, ¿cuántos credos hay? Pues bueno, credos hay varios, hay, la tradición menciona así importantes como cinco, ¿no? De esos cinco, hay dos que son los que más utilizamos, que son el credo de los apóstoles o credo corto, y el credo niceno-constantinopolitano o credo largo, que es más teológico, más completo y más denso y más enrevesado a veces, ¿no? Que, que en Hay teoría un, el largo es el que decimos los domingos en la misa, para que la gente se ubique un poquito, y el corto es el que generalmente se dicen o los días de semana o en el rosario, para que más o menos se exactamente. ubique un poquito. Pero pasa mucho que empezamos con el largo, terminamos con el corto, nos entremezclamos y se nos hace un arroz con mango. Entonces, a veces el sacerdote lo que hace es leerlo, porque también uno se va equivocando un poco, porque son parecidos en Al algunas cosas. escuchar, uno como que, sí, Exactamente. Entonces, hay que darle seguimiento ahí. Así es, se usa más el largo en las solemnidades y el corto sí se usa, ¿no? Porque usualmente en la misa diaria no se hace profesión de fe, es más bien para la misa dominical. Pero igual se puede usar el largo o el corto, dependiendo de la prisa del cura o también el fervor o lo metido que esté los fieles en la celebración. la comunidad. Entonces, Ujú. en resumida cuenta, hay como cinco, pero conocidos dos. Sí, los más usados son dos. Entonces, el credo de los apóstoles es un credo de origen latino, romano, ¿no? Se hizo en la iglesia de Roma, ¿no? Porque era donde los apóstoles pues llegaron con Pedro y Pablo sobre todo, llegaron a cimentar más la fe y era necesario pues tener un resumen de la fe para diferenciarse de los paganos o simplemente decir, bueno, yo soy cristiano y creo en eso, ¿no? Mientras que el otro credo, el niceno-constantinopolitano, es más complejo porque es griego y ese nació ya de una reflexión teológica en concilio, ¿no? En el concilio de Nicea y en el concilio de Constantinopla, ¿no? Ahí se está hablando mucho sobre el tema de la cristología, de si Cristo tenía dos naturalezas o no, de cómo era que cómo convivían estas naturalezas, eh, y se hizo necesario, pues entonces, aclarar muchísimas más cosas. Por eso es que ese es más largo, la parte que habla de Cristo, Sí. ¿vale? O sea, digamos que para, yo por decir algo, para no quedarme callado, el de los Ujú. apóstoles es como una síntesis, si se quiere, de nuestra fe, algo detalle simple, o no simple, más resumido, pero el niceno-constantinopolitano básicamente viene respondiendo a ciertas circunstancias o ciertas cuestionantes a la fe que en el tiempo se fueron dando y que en ciertos concilios que acabo de mencionar fueron respondiendo a esas herejías, se podría decir. Sí, a ver, pero todo credo es una síntesis de fe. Eso sí tenemos claro. Que uno sea más sencillo porque era más práctico y menos elaborado teológicamente, el de los apóstoles es una cosa, y que el otro sea más elaborado teológicamente porque responde, como tú dices, a temas ya de herejías o para eh, a clarificar muy bien temas más profundos teológicos, es otra cosa, pero los dos son síntesis de fe. Ahora bien, los credos que rezamos sintetizan la fe, dicen mucho de lo que creemos, pero no lo dicen todo, porque más adelante se fueron añadiendo más cosas o fueron surgiendo más cosas. Entonces, lo importante de tener claro es que cuando profesamos la fe, cuando decimos el credo en la misa, estamos diciendo lo básico de lo que creemos, aunque no sea todo. Pues por eso un credo es una síntesis de lo que creemos. Una cosa importante sobre el credo es que, y el credo romano, el corto, el de los apóstoles, es que sintetiza la fe de los apóstoles que recibe la iglesia. O sea, la iglesia en nuestras profesiones de fe y cuando se define lo que es la iglesia, se dice que es apostólica. ¿Por qué? Porque recibió de los apóstoles toda esta fe, ¿no? Entonces, es muy importante no perder de cuenta
que nosotros, cuando profesamos nuestra fe en el credo, pues estamos rememorando, estamos recordando lo que los apóstoles nos transmitieron. Eso es muy importante. O sea, que por así decir, nuestra iglesia está fundamentada sobre esta fe apostólica. Ujú, Y de alguna manera exactamente. desde allá venimos creyendo lo mismo, o sea, no ha Lo variado en el mismo, tiempo. exactamente. Ese es el detalle, ¿no? Que creemos en lo mismo que creyeron los apóstoles. Ha habido, como te digo, evoluciones, ha habido más cosas, por ejemplo, la Eucaristía. La Eucaristía en la Iglesia cristiana no era como la conocemos hoy, ni tenemos todo este conocimiento sobre la adoración eucarística, el rito y esto, pero ya había un germen. Pero lo básico que es creer en Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y la comunión de la Iglesia es lo que profesamos ahí y eso lo aprendimos de los apóstoles, lo seguimos creyendo y no podemos dejar de creerlo porque es la fe, es la base de nuestra fe. Totalmente, la base y el origen, por así decir. Entonces, Exactamente. voy a poner aquí un chin de picante, ¿no? Como dicen por ahí. Vamos pues. Ujú. Entonces, de ser así, si nosotros traemos esa creencia, esa tradición desde los apóstoles hasta los días de hoy, claro, como usted aclara, hay muchas cosas que han ido evolucionando, hay algunas cosas que se han, de acuerdo a la situación histórica, se han ido, no diría agregando, porque no le ha agregado a ese credo, sino que a quizá algunas posturas como los ritos, algo más quizás de... Pero entonces, si nosotros somos la única iglesia de Cristo que desde ya hasta aquí, podemos decir entonces que este credo es nuestro símbolo, nuestro insignia como cristiano, cristiano con una sucesión apostólica, por así decir. Sí, sí, exactamente. A ver, decías tú que se han ido agregando cosas. Yo entiendo lo que tú dices, o sea, no se han ido poniendo pegotes, añadiduras, ¿no? Como cuando tenemos una casa y le vamos poniendo cuartos ahí que no tienen sentido, no. Lo que sí ha Anexos. ido, anexo, exacto, lo que sí ha ido es, vamos a decir, perfeccionando cosas, pero que enriquecen y que hacen más vivo, más palpable lo básico, ¿no? Entonces, para que quedemos claros en eso, ¿no? Luego, tú decías la palabra símbolo, y esa es una palabra muy importante porque se conoce el credo también como símbolo, símbolo de los apóstoles o símbolo de la fe. Hay tres palabras claves aquí tenemos que manejar. La palabra credo, ¿por qué se llama credo? Pues porque los dos que manejamos empiezan por esa palabra, en latín credo, creo, credo uno non deum, ¿no? Entonces, credo porque creo, es la palabra, ¿no? Entonces, por eso se llama credo. Luego, ¿por qué se llama también símbolo? Símbolo es porque antiguamente un símbolo era como una medalla, por ejemplo, partida en dos, ¿no? Entonces tú tenías una parte, yo tenía la siguiente, la otra parte. Cuando nos uníamos y las poníamos juntas, se formaba un todo. Era como una clave, una contraseña, lo que Ok. usamos hoy como contraseña. Entonces, para identificarse los cristianos, decían esta contraseña, ¿no? Pues creo bueno, entonces nos unimos, ¿no? Como Un cristianos. signo de pertenencia, por así decir. Exacto, que la palabra símbolo significa también eso, ¿no? Es algo que une y que refiere a una realidad más amplia y que también la realiza, ¿no? Pero la palabra, la partícula importante aquí es el sin, que es unión, ¿no? Que es contrario a dia, que es división, ¿no? Entonces, símbolo versus diábolos, por ejemplo, la palabra diábolo tiene esa connotación también de desunir, de separar, mientras que el símbolo es unión. Entonces, por eso se arma la iglesia en torno a ese símbolo, a ese credo. Todos los domingos profesamos como iglesia esa fe en la que creemos. Y luego la palabra profesar significa adherirse a algo, decir que yo formo parte de y vivir de acuerdo a. ¿No? O sea, la palabra profesión viene de eso. ¿No? Yo soy un profesional, entonces yo soy profesional de la ingeniería, entonces yo tengo unos conocimientos, he sido aceptado por una
por un colegio de ingenieros, lo que sea, por una facultad que me da el título, y yo entonces ejerzo una profesión, o sea, yo, que tiene una ética, tiene unos valores y eso. Entonces, profesar viene de ahí. Entonces, yo como cristiano profeso, me adhiero a una comunidad que tiene unas normas, que tiene una ética, que tiene una forma de vivir, y de ahí yo soy profesional de la fe o profesional cristiano, por decirlo así, para que se me cosa, pero por ahí va la cosa. Tú sabes que decirlo así da hasta un poquito de risa porque, concho, es cierto, ¿no? Pero al Ujú, mismo tiempo a mí me llama un poquito la atención que tú dices que yo me adhiero a eso que digo que creo y me comporto como tal. Ahí viene un problema, porque ujú. muchas veces, por eso decía al principio, muchas veces rezamos el credo en la misa, más, pero lo hacemos porque me lo aprendí. Vine tantas veces, o me lo enseñaron tantas veces que me lo aprendí, pero no necesariamente conozco en su dimensión lo que estoy recitando. Entonces, tú dices que al yo pertenecer a esta comunidad de creyentes en base a este signo, este símbolo, entonces yo tengo que comportarme como tal. Pero de momento yo no sé lo que tengo que hacer. Yo sé lo que digo, pero no sé en qué es un compromiso en el que yo debería asumir un estilo de vida, no en base a la iglesia, sino en base al mismo Cristo, que básicamente en base a él es que está hecho este credo. Creo en Dios Padre, partiendo de por ahí. Entonces, aquí tenemos posiblemente un problema. Es un problema si no se sabe lo que se está diciendo. Y entonces ahí viene la importancia de la catequesis, que es lo que estamos haciendo aquí nosotros. Catequesis es transmitir la fe, pero más que todo, o se suele hacer, se suele entender mejor como el contenido académico, teórico de la fe, ¿no? Que no es solamente eso. Una buena catequesis lleva una parte teórica y una parte práctica, ¿no? Pasa que ahora lo que estamos haciendo es la parte teórica, por decirlo así. Entonces es entender qué es lo que recitamos todos los domingos, y es lo que estamos persiguiendo con estas charlas que estamos teniendo aquí. Que, dicho sea de paso, no agotan todo, porque el contenido de la fe es inmenso, lo que hay que estudiar o lo que hay que aprender sobre la fe es muy grande, pero la idea es como tener los titulares, lo básico, los elementos elementales para saber en qué creemos, y luego, pues si nos interesa profundizar, pues habrá más eh, medios para ello, ¿no? En Internet se consiguen muchas cosas, charlas, todo lo que sea, ¿no? Pero la idea aquí es suscitar en esta comunidad específica de la iglesia, la parroquia, próxima parroquia, esperemos en Dios, Pablo VI, es que los fieles vayan siendo más conscientes de lo que creen y puedan comprometerse, que es muy importante, con su parroquia, con su iglesia, ¿no? Y que cuando somos más conscientes, podemos vivir de una forma más activa la fe, porque sé Es lo que creo y sé lo que debo hacer. Y sobre todo, exacto. más que lo que debo hacer, sé a dónde voy. Que muchas veces estamos en la iglesia y sabemos que por estar en la iglesia posiblemente nos vamos a salvar, pero lo vemos, ah, sí, me voy a salvar, pero no sabemos toda la dimensión de todo esto. Mirándolo así, básicamente ya tú definido el credo, ha dicho que más o menos hay cinco, conocido dos y demás. Pero ¿el credo tiene algún tipo de vinculación con, claro, ya sabemos que la vinculación a Cristo, vinculación a la iglesia, con los sacramentos o algún sacramento en particular? Claro, es que esta profesión de fe se hacía y se sigue haciendo hoy mismo en el bautizo, o sea, es la puerta de entrada, o sea, el bautizado que por el sacramento entra a la iglesia, al cuerpo de Cristo, profesa la fe. Entonces, desde antiguo, el rito consistía en eso, porque antes, al principio del cristianismo, no había bautizo de niños, era un adulto el que entraba. Ese adulto muy consciente recitaba esto, pero después de una catequesis muy larga. Eso no es... ahora han variado las cosas y se está retomando un poquito el bautizo de adultos y todo esto de los catecúmenos, que no solamente el movimiento neocatecumenal, sino el catecumenado en general, o sea, el cristiano adulto que por razones, por lo que sea, no conoce la fe o se apartó de la fe, se, se vincula entonces ahora a un proceso de conocimiento, y luego sí, en la vigilia pascual se hace ese rito de bautismo. Entonces,
profesa la fe con el credo. Entonces los antiguos cristianos, esa era la puerta de entrada, o sea, ese era como el examen de admisión, por decirlo así, ¿no? Después de Es, pasar muchas pruebas, ¿no? ese Que era el ya título, ese era era el título. exactamente, exactamente, así Que le podían dar su título. Te gradúas de catecúmeno y empiezas a ser cristiano, ¿no? Porque después hay que vivir el cristianismo, ¿no? Ujú. Entonces, el credo está muy vinculado con el bautismo. Entonces, lo que hacemos todos los domingos es recordar nuestro bautismo. Y en la vigilia pascual, que es una vigilia totalmente, es una celebración litúrgica totalmente bautismal, o sea, lo digo porque la pasamos hace poco, la tenemos fresca, ¿no? Todo el tema del fuego, del agua, la bendición, el cirio, que se haga bautizo y confirmaciones dentro de la vigilia, es precisamente por eso, porque estamos recordando lo que somos, profesando una vez más lo que somos y reafirmando nuestra. Pues el credo es eso, ¿no? Es no solamente en el bautizo, sino todos los días estamos, o todos los domingos, que es la celebración más importante de las Eucaristías, la de los domingos, reafirmando y recordando eso, para que no se nos olvide a nosotros tampoco, porque se nos olvida que somos cristianos, se nos olvida el compromiso que tenemos, se nos olvida en qué creemos, o no lo profundizamos lo suficiente. Entonces, es eso, es vivir el bautizo, que no es solamente en el rito que ni siquiera nos acordamos si fuimos bautizados de niños, es los sacramentos no se reducen al rito, sino a la vivencia, tienen que La ser experiencia. dados en la vida, o sea, en la vida que se viven realmente todos los sacramentos, el matrimonio, la orden sacerdotal, el bautizo, todo esto, ¿no? O No sea, es solamente para quedarse ahí, sino para hacerlo no vida se en nuestras reduce vidas. a los signos, a los gestos del momento y a la foto, que muchas veces además es de la foto, No, no, la no. pose, sino que ese sacramento, ese bautismo en este caso, debe Ujú. de llevarnos a una acción. Y Sí. precisamente ahí Ujú. quiero preguntarte lo siguiente, o sea, entonces, esto que yo sé, esto que yo profeso, que yo sé que viene de Cristo, que me vincula con la iglesia, que me vincula al bautismo, yo debo yo debería entonces como dice la palabra, profesión de fe, de externarlo, de predicarlo, de decírselo a los demás, o sea, o simplemente creerlo y vivirlo yo. No, pues claro, obviamente, la fe no es para uno quedarse con un conocimiento egoísta y, ay, ya, qué bueno, me siento bien con ello, lo atesoro aquí como el anillo de my precious, ¿no? Mi precioso, no, no. La fe es para transmitirla, compartirla, o sea, el mandamiento de Dios es predicar, llevar la buena nueva, ¿no? Entonces, si yo no me doy a conocer como cristiano, si yo no canto o grito a los cuatro vientos, ¿no? Por decirlo así, lo que yo soy, pues entonces de nada sirve, porque los Bueno, demás no se enteran, ¿no? No, no sé, no voy trayendo gente a la iglesia, eh, no voy, a ver, promocionando. contagiando a los demás de todo Ok. esto. O sea, Y se eso, supone que yo lo vivo feliz y contento porque me he encontrado con Cristo y como las mujeres en el sepulcro cuando se encuentran con el resucitado van corriendo a contarlo, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? bien, eso que usted hace, por si acaso alguno no ha visto la película, se refería al Rey de los Anillos o al Ujú. Hobbit, Sí, sí, aquel figurita exactamente. que atesoraba siempre Sí, sí. el anillo. Y buena la comparación, porque entonces no se trata solamente de atesorarlo, de yo conocer mi fe y vivirla y Ujú. amarla y que me duela, sino también entonces de esto que yo tengo aquí en el corazón, externarlo a los demás. O sea, como dice la canción, muy conocida. Si tú dices que tú tienes al Señor, que se te note. ¿Y cómo se te puede notar si tú no lo externalizas? O sea, si tú no lo demuestras a los demás. Entonces, esta profesión de fe, entonces, este credo, que creemos en Dios Padre, en la iglesia, en Jesucristo, o sea, la gente tiene que saber en lo que yo creo. Y de alguna manera, le pregunto, entonces, esto que yo creo nos va a diferenciar del mundo común o de los comunes, cuando yo vivo de acuerdo a lo que creo. Pues es la idea, precisamente la idea. Un cristiano debe diferenciarse del resto, no porque sea superior ni porque se crea más, sino porque vive la vida y ve la vida de una forma diferente, con una esperanza diferente, ¿no? Que es la esperanza en la resurrección, la esperanza en que el mal, que todos los días lo vemos de alguna manera, no triunfa,
Lo que triunfa es el bien, triunfa la vida, ¿no? Pero pasando por la cruz, ¿no? Entonces, es lo que nos diferencia de los superhéroes, ¿no? En las películas de superhéroes, Marvel y toda esta gente, siempre gana el superhéroe, Bueno, ¿no? A cada vez le van poniendo más dificultades, pero la diferencia es que aquí el superhéroe sufrió una vez, resucitó una vez. Luego venimos los otros. Aquí no hay como ese, no hay un remake, no hay segundas no segunda partes parte, segunda actualización. no. O sea, aquí hubo una sola, un misterio que es Pascual de Cristo, y ese es suficiente para que todos los demás vivamos de esa manera. Entonces, el cristiano vive con esa visión, con esa óptica, de esa certeza, que si no es vivida, es decir, si no hay una experiencia viva, íntima, personal con el resucitado, pues no se queda solamente en conocimiento teórico, ¿no? Y aquí hay algo que se nos estaba pasando y es bueno puntualizar. Fíjate que cuando nos preguntan en las diferentes formas de profesar la fe, porque a veces puedes en la Eucaristía rezar el credo, o a veces el sacerdote puede optar por hacer preguntas, ¿no? ¿Creen ustedes en Dios Padre? ¿Verdad? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo? Sí, creo. ¿En la iglesia? Sí, creo, ¿no? Fíjate que se responde de manera personal, Personal. porque es una decisión personal, pero se responde en medio de la comunidad, porque tu compromiso, más mi compromiso, más el compromiso de otros que forman el compromiso eclesial. O sea, sale del compromiso personal al compromiso colectivo, pero siempre personal. Claro, porque es que no puede haber compromiso colectivo si no hay un compromiso personal. El compromiso colectivo se edifica de los compromisos personales, Excelente. porque si yo digo creemos, pero no hago mi parte, no estoy colaborando con el asunto. Eso es como una comunidad, como una administración de un edificio, ¿no? Todo el mundo tiene que pagar una cuota para que se mantenga. Tú dejas de pagar tu cuota y empieza a fallar la cosa. O sea que siempre que hablamos del credo, a mí me Ujú, gusta decir esto, quizás no viene el caso, pero muchas veces nosotros hablamos, ¿no? Que cuando hablamos sobre el pecado, ¿verdad? Yo no robo, yo no miento, yo no tal cosa, yo no aquello, pero estoy haciendo un ejemplo, ¿eh? Pero muchas veces, más que hacer esas acciones como muy concretas, es quizás no hacer lo que tú dices que haces, ¿no? Entonces, bien lo dice San Pablo, Romanos 14:23, o sea, todo lo que no procede de la fe, o sea, todo lo que no viene de lo que tú crees, se traduce automáticamente en pecado, porque yo digo, bueno, yo creo en la iglesia que es esto y esto y esto, pero yo actúo de una forma contraria, entonces lo primero que desde ahí estoy mintiendo, o sea, estoy siendo ujú. hipócrita, o sea, estoy haciendo un sinnúmero de cosas que no necesariamente es robar, o sea, pero yo no estoy actuando en base a lo que digo que creo. Exactamente, eso es lo que se llama el pecado de omisión. O sea, no estoy haciendo lo que tengo que hacer. No le hago mal a nadie, pero bueno, tampoco le haces bien, o sea que, ¿en qué, Exacto. de qué vas, ¿no? ¿Qué chiste tiene esto, ¿no? Entonces vamos a profundizar ya en la estructura del credo y cómo está hecho y en qué parte se divide y demás, ¿no? El credo tiene básicamente tres partes. Una parte dedicada al Padre, una parte dedicada al Hijo y una parte dedicada al Espíritu Santo. La Santísima Trinidad. El credo es trinitario, esa es la base de nuestra fe, la Trinidad, ¿no? El Dios que creemos es el Dios trinitario y eso es lo que vamos a ver en la próxima charla, en el próximo capítulo de esta serie de la fe, de los fundamentos de la fe. Entonces, clásicamente, como cada parte es tan profunda y tan densa, sobre todo la parte del Hijo, se ha dividido o subdividido en artículos, ¿no? La palabra artículo viene de articulación, ¿no? El cuerpo tiene articulaciones, pues se divide en Partes. parte y cada parte pues se une, ¿no? Pero no son dispersas, sino que forman un todo, ¿no? Y por devoción, por analogía, hay clásicamente 12 artículos del credo, ¿no? Estos artículos son, primero, Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ¿no? Que habla todo lo que es el Padre, la obra del Padre y todo eso que ya lo iremos viendo con más detalle
si nos deja el tiempo en las próximas entregas. Luego, el segundo artículo es Jesucristo, Hijo único de Dios. O sea, esa partecita, ¿no? Todo lo que significa que Él sea el unigénito, el engendrado, no creado, ¿no? Luego, la tercera parte, el tercer artículo, perdón, es Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de María la Virgen. O sea, todo el misterio de la encarnación. Eso ahí da rato para hablar. Luego, el cuarto artículo, que fue crucificado, muerto y sepultado. O sea, la pasión, todo el tema de la pasión de Jesús, que también tiene todo un, como dicen aquí en España, Hay mucho, mucho que tocar mucha ahí. amiga. Sí, ahí hay mucho de qué hablar también. Luego, una partecita que a veces se nos olvida y que es complicadita de entender, eso de que Jesús descendió a los infiernos y luego al tercer día resucitó, que también es la base de nuestra fe. O sea, lo que distingue el cristianismo es que Jesús resucitó, no que queda en Jesús, no, es que es la resurrección. De lo Eso es decía lo Pablo, como, si Cristo no hubiera resucitado, vana fuera nuestra fe. exactamente, o sea, Pablo ya lo viene diciendo. Entonces, la resurrección es un tema muy complejo, muy importante y que es básicamente la esencia de nuestra fe, ¿no? Porque las otras religiones en algo se parecen, o sea, los judíos pues ya algo tienen de esto, el Islam algo tiene de esto, pero el tema de la resurrección, ya eso sí es supremamente cristiano. ¿Sí? Entonces ahí, los demás hablan de reencarnación o lo que sea, pero el cristianismo, resurrección. Luego, el sexto artículo es Jesús subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, ¿no? Entonces, toda la realidad del cielo, de la gloria de Dios, de Jesús, del Padre. Entonces, todo lo que significa que Él vino, se va y volverá, ¿no? Entonces, las manifestaciones y todo esto, ¿no? Y de ahí se desprende el séptimo artículo que es Jesús vendrá a juzgar vivos y muertos, ¿no? Todo el tema del juicio final, todo el tema de que la historia tiene un fin, una finalización, se Término. acaba, un término, y entonces cómo será la vida del mundo futuro y todo esto. Entonces, eso entra en esta parte. Luego, el octavo artículo es el Espíritu Santo, que estamos en una temporada así de Espíritu Santo, porque estamos preparándonos para Pentecostés y el Espíritu es el que anima a la iglesia. Y de las tres personas divinas es como la más descuidada, la más incomprendida, la menos estudiada, pero que es la que lleva el rol protagónico en este momento del Espíritu, porque es el que lleva a la iglesia. Entonces, Ujú. tenemos que esforzarnos un poquito más por comprender el Espíritu Santo y por entender lo que es el Espíritu Santo. Bueno, tratar de entender, porque eso nunca se logra entender, pero al menos ahondar un poquito en la persona del Espíritu. Luego, el noveno artículo habla de la iglesia que es una santa, católica, apostólica y la comunión de los santos, todos lo que se llaman los acentos de la iglesia o y la palabra se me olvida en este momento, bueno, lo que le da identidad a la iglesia, ¿no? Eso, que es una, que es santa, que es católica, que es apostólica, ¿no? Luego, el décimo artículo es el perdón de los pecados, ¿no? Lo decimos al final. Entonces, eso del perdón de los pecados. Hay que entender qué es el pecado primero que todo. Y luego, por qué se perdona y qué significa el perdón, que se nos perdonen los pecados. Luego, el artículo undécimo es la resurrección de los muertos, que ya lo había hablado un poquito antes con el tema de la resurrección. Y luego, el último artículo, que es el 12 pues la vida eterna, ¿no? Entonces, ¿cómo es la vida eterna? O estamos llamados a una vida trascendente, que no todo se acaba con esta vida efímera y pasajera, que es la vida en la historia, sino que estamos llamados a trascender a algo más. Entonces, esos son los dos artículos del credo que, de una u otra manera, vamos a tocar en las próximas entrevistas, en los próximos diálogos que tengamos. Diríamos que esas son las 12 articulaciones del credo que si nos pusiéramos a profundizar cada una individual, o sea, no Ujú. como profesión de fe, no como credo, sino cada una en su síntesis, en lo que quiere decir cada una, es mucho que profundizar de cada una de las cosas. O sea, que no es que yo creo esto y está resumido todo ahí, sino que hay mucha tela que ocultar y mucha información que nos va a beneficiar a nosotros como cristianos. No por el hecho de saber, porque a veces, yo sé, no, no, sino de
desde el conocimiento poder vivir con mayor sentido, con mayor profundidad la fe católica. Ujú. A ver, si por lo menos el fiel cristiano católico sabe decir un parrafito de cada una de estas, ya tenemos ganancia, porque ya por lo menos maneja en lo que cree. O sea, si da razón, como dice Pedro en su carta, ¿no? Da razón de la fe. Si da razón, si más o menos se entiende qué significa cada una de estas cosas, ya con eso, pues por lo menos hay una base, vamos a decir, sólida de la fe. Ya puedo decirse, bueno, sí, eso es, sé en qué creo, ¿no? Por lo menos, ¿no? ¿Mm? No solamente voy ahí porque mi abuelita me llevó, porque fue a un retiro y el retiro me impactó y porque es muy chulo y Dios es amor y el amor de Cristo pues me ha transformado mi vida, ¿no? Pero bueno, ¿en qué se traduce el amor de Cristo? O sea, estos 2000 años de iglesia, ¿en qué se han basado? ¿De qué han ido? Pues de estos 12 artículos, que es lo que trataremos más o menos de ver en estas catequesis, ¿no? Para pues ir como más sólidos, más conscientes, la palabra dice más conscientes y más responsables de lo que es ser católico, ¿no? No, no, Y, o sea, y- a mí me queda claro y ojalá todo el que esté viendo este contenido pueda, de aquí a que llegue el otro video de usted, ¿verdad? O los demás videos, Ujú. pueda ir profundizando en estos puntos. Porque bien lo decía usted, o sea, esto simplemente no es saber, sino vivir y también, ¿verdad? Externar a los demás lo que creo. ¿Y cómo lo voy a hacer si no sé lo que creo? ¿Cómo voy a mostrar ese amor que Dios me tiene? Que de hecho creo que es válido decirlo. Aquí, fíjense que en lo que hemos hablado no hemos mencionado la palabra amor de Dios en ninguna parte, pero el tener esta riqueza de conocimiento, esta riqueza de tradición apostólica, es puramente amor de Dios. claro, eso sí, la síntesis, es el mandamiento principal, que no está en el credo. El mandamiento principal, el amar amar al prójimo, no está en el credo, ¿eh? Para que tú veas cómo el credo expresa mucho, pero tampoco lo dice todo, ¿no? Totalmente. Pero, como te decía, sí expresa lo básico de la doctrina, del contenido de la fe que se llama, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer en esta charla, en este día de hoy, es eso, dar los titulares, ¿no? Dar como el programa La o dejar introducción. como exactamente, y que la gente vaya mirando. ¿En dónde se ve esto? Pues usted coge el Catecismo de la Iglesia Católica y se va a dar cuenta que está estructurado de esta manera en que yo lo he dicho. O sea, entonces empieza por el Padre, empieza, luego por el Hijo y luego por el Espíritu Santo. Y va de alguna manera, no lo pone así como está aquí los dos artículos, pero sí va hablando de cada uno de ellos, ¿no? Es tal vez mucho contenido, muy denso, pero es mejor enfrentarse a algo que parezca un monstruo y salir con preguntas a no hacer nada, ¿no? Porque la idea de esto no es, a ver, este diálogo no es catequesis de primera comunión. O sea, se supone que todo esto está en la primera comunión, todos estos titulares se vieron de alguna manera, ¿no? El propósito de estas charlas, de estos encuentros, es profundizar un poquito más, porque hay un tema y es que la fe tiene que ser madura, adulta. Tenemos que ir, así como vamos creciendo en nuestra vida y nos hacemos adultos y más responsables, la fe también viene así. La fe empieza con algo sencillo, simple, pero tiene que ir creciendo, tiene que ir madurando, tiene que ir haciéndose más eh, densa, más, tener como más identidad, personalidad, ¿no? Que Esa fe, es la vida misma. esa fe que quizás comenzó con una emoción de ese primer amor, de ese primer encuentro, de ese saber que Dios te ama, debes ir transformando en una experiencia de vida y esa experiencia de vida te lo va dando el conocimiento y el, como dice usted, Fray Diego, o sea, estudiar, acercarse más. Y básicamente eso es lo que queremos. Y de hecho, si por si acaso en esto que hemos hablado a usted le ha surgido alguna duda, alguna pregunta que quizás a mí se me pasó y no es válido. Déjenlo en los comentarios y verá, se le estaremos luego haciendo llegar a Alfred Diego para ver si también la podía responder y quizá al final también hacer un encuentro solo para responder esas inquietudes. Lo que queremos básicamente es que usted diga que es católico, que rece la profesión de fe, pero de una forma consciente,
sabiendo qué está diciendo, por qué lo está diciendo, y entonces, después de eso, ¿qué tiene que hacer con eso que sabe? Porque básicamente eso nos va a ayudar definitivamente en nuestro encuentro con el Señor, o sea, en nuestro día a día. Como decía Fray Diego, el madurar nuestra fe básicamente nos va a llevar quizás de una posición acomodada, de simplemente sentarme en un banco y escuchar, a conocer, a enamorarme, a desear buscar más del Señor. Y espérate, ¿por qué esto está en el catecismo? ¿Y por qué todo lo dice la Biblia? O sea, y siempre, y gracias a Dios, lo que más la iglesia tiene son los documentos que nos van a explicar todo. Ahí tenemos los sacerdotes, ahí tenemos el magisterio de la iglesia, tenemos el catecismo, o sea, tenemos infinidad de fuentes donde podemos buscar información y sobre todo que siempre vamos a tener un sacerdote dispuesto a quizás responder nuestra pregunta, vamos a tener alguien, en el caso de Fray Diego, un fray, o sea, una monjita. La iglesia siempre está aquí, abierta para, bueno, la iglesia es madre, ¿verdad? Como una madre abierta Ujú. para recibirnos. De verdad que sí. Fray, ¿algo más que contar en esto aquí? No, yo entiendo que hemos agotado ya todo y hemos dicho, pues, básicamente lo que necesitábamos decir el día de hoy. Eso que tú dices es muy importante. A mí me gustaría leer preguntas, comentarios, tener una retroalimentación, porque el tema de estos medios virtuales es que uno llega a mucha gente, pero entonces uno se pierde la retroalimentación, ¿no? El El feedback. O retorno. sea, uno no sabe si la gente entendió, si no entendió, Si tiene alguna si se duda, quedó con alguna duda o algo. Y entonces interactuar de alguna manera me gustaría. O sea, bueno, Fray, usted habla muy rápido, muy enredado, o hable más despacio, o esto que usted dijo me llamó la atención, o no lo entendí, o no estoy de acuerdo, porque la gente puede no estar de acuerdo, ¿eh? sí, sí, Eso es muy importante. Este tema de la iglesia sinodal es para eso, para que se vaya perdiendo el miedo a la autoridad, que la autoridad si es buena, pues no tiene ningún problema con que la gente diga no estoy de acuerdo, porque bueno, entonces digo, no te voy a convencer a lo mejor, pero voy a expresar mis argumentos, ¿no? totalmente. Y bueno, puede que tú estés equivocado, puede que yo esté equivocado, y entre los dos pues vamos a encontrar entonces una salida, ¿no? Y si no me sé algo, pues entonces lo estudiamos, lo buscamos por ahí y encontramos respuestas obviamente en fuentes confiables y autorizadas, Confiables. ¿no? Excelente. Que es lo Bueno, importante. pues ya ustedes saben, tienen un compromiso, ¿verdad? De no solamente ver el contenido. Yo no le voy a pedir que se suscriba, que comente, porque nuestro fin no es crecer. Nuestro fin es que usted crezca. Si usted quiere compartirlo, si usted quiere comentar, perfecto. Pero lo importante es que usted crezca. Y si tiene preguntas, si tiene dudas, déjenlo en los comentarios, que, ¿verdad? Buscaremos la forma de respondérselo. Sí le pido que vamos, semanalmente estaremos subiendo videos de formación para ustedes de distintas áreas. Quizás hay un tema que en este caso es catequesis, es general para todo el mundo, pero si en algún momento estamos hablando de un tema quizás de familia y tú eres un adolescente, quizás no es tu tema, pero sí para tus padres. Entonces déjaselo saber a tus padres, pero estamos hablando quizás de un tema de pastoral juvenil y ya tú eres una persona quizás un poquito adulta, no te preocupes, que tú quizás tienes un nieto y le puedes facilitar. Entonces la idea es esto, ver cómo podemos ir día a poquito, dándole pinceladas de información, de conocimiento y que al mismo tiempo nos vaya unificando como hermanos en esta comunidad, ¿verdad? Parroquial, con una información confiable, que es la iglesia, ¿verdad? Que sale de la iglesia y que se va a quedar aquí, que usted luego lo podrá revisar, que usted luego dice, en mi grupo de catequesis me pidieron hablar del credo. Pero el fray habló de tal cosa, déjame buscar el video del fray. Entonces, eso es lo que queremos, ¿verdad? Que sea algo dinámico. Así que, sin más, Fray, mil gracias por su disposición. Sabemos que sacó de su tiempo. A ustedes que nos están viendo, de verdad que sí también, que el Señor les bendiga y que este contenido no solo sea un tema de tiempo, sino de formación para ustedes y crecimiento espiritual y que pueda también crecer, ¿verdad? En este caminar, en esta profesión de fe en el Señor. Que Dios les bendiga a todos. Mil gracias y bendiciones. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. Gracias a ti. Bueno, bendiciones a todos.